Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en este lugar, en la Escuela Normal, en el Centro Regional de Educación Normal Marcelo Rubio Ruiz. Una institución que fue parte precisamente del inicio de las fiestas de fundación de Loreto el 25 de octubre, que fue fundada el 25 de octubre de 1697. Estas fiestas inician como un proyecto, digamos, personal en un momento dado. Yo soy de La Paz, soy paceño, pero aquí tengo ya pues soy loretano porque tengo 47 años, 46 años viviendo aquí en Loreto. Y llego aquí a Loreto, me empieza a gustar la forma de vida de Loreto, la tranquilidad, la belleza de Loreto, la historia de Loreto, todo lo que encerraba, porque yo llegué a casa de una señora que era muy conocida en aquella época, que tenía una casa de huésped enfrente de la iglesia, que era doña Blanca Garayzar. Entonces, con ella platicaba mucho de historia, y ella me platicaba, era una mujer muy inteligente, sabía muchísimas cosas de historia y a mí me sorprendía todo lo que ella decía, y las leyendas que contaba, etcétera, etcétera, de las perlas y de la pesca y de muchas cosas así por el estilo. Y me fue gustando todo esto, aparte que pues yo también soy maestro de historia, soy maestro de educación artística, también aparte aquí de la escuela, y como maestro de historia pues con más razón te sientes identificado, ¿no?, con lo que te platica. Pero me quedaba a mí una cosita, ¿no? Decía, bueno, aquí en Loreto celebran las fiestas de la Virgen en septiembre. El 8 de septiembre son las fiestas de la Virgen de Loreto. Pero yo les decía, bueno, y allí en el frontispicio de la iglesia dice 25 de octubre de 1697. ¿Por qué no celebran esa fecha que es tan importante? Siendo Loreto el primer pueblo fundado permanente de las Californias. ¿Por qué? Porque antes ya había habido había habido varios intentos de fundación en la ciudad de La Paz que no se concretaron, y en otras regiones, aquí en San Bruno, por ejemplo, que estuvo el padre Quino 2 años y se fue, no pudo. Quino se entrevista allá en Sonora con el padre Salvatierra y le dice, bueno, pues ¿sabes qué? Allá está una tierra inhóspita, llena de gentiles, digamos así, de indios, ¿sí?, que hacen falta que los evangelicen. Y pues que al fin jesuitas, pues ya ustedes que los jesuitas eran unas personas arrojadas, ¿no? Y dice, bueno, pues yo voy. Y se dejó venir para acá, para esta tierra, y llega aquí un 25 de octubre de 1697, el padre Juan María de Salvatierra. Y funda lo que va a ser, empieza a fundar lo que va a ser la primera misión permanente de las Californias. Allá por el lado por el primer agua, así se llama esa calle, por el lado del centro. Ahí fundan con ramas y todo eso, algunas cosas, la primera misión. Y decía, bueno, ¿y por qué no se celebra tan importante situación? Y de ahí pues me nace esa inquietud. Y en 1987, ya con esas ganas de hacer algo, voy y me entrevisto con el delegado de gobierno que había en aquel tiempo, que antes teníamos delegación, Loreto, dependíamos de Comondú. ¿En qué año? En 1987. Voy y me entrevisto con el delegado, que era el profesor Abelardo Verdugo, que le decíamos cariñosamente al profesor Virugo. Llegó con él y le platico, mire, profe, tengo esta idea, este proyecto, no sé si qué le parecería a usted. Le platico la idea y todo eso, ¿por qué no celebramos estas? Hay que rescatar esta fecha porque es una fecha más importante que tiene la historia de Baja California y de las Californias, no únicamente de Baja California Sur, de las Californias. Y me dice, maestro, me parece muy bien. ¿Qué le parece? Sí, dice, me parece muy bien el proyecto. Entonces nos ponemos de acuerdo y me dice, me parece pues que sí pudiéramos hacer algo, pero ¿quién nos va a apoyar? O sea, ¿a quién recurrimos en un momento dado? Pues obviamente ya pensaron, no, pues al municipio de Comondú, pues nos tenían que apoyar con estas cuestiones, pero de aquí en Loreto le digo, pues ¿sabes qué? Pues yo trabajo en la escuela normal, soy maestro de educación artística en la escuela normal, y qué mejor que la escuela normal tenga este proyecto, y déjeme platicar con el director de la escuela y a ver qué le parece. Se lo planteo al profe Álvaro Aguilar, y me dice, pues está bien, el proyecto hay que empezar. Entonces ya empecé a trabajar sobre ese proyecto, se llegó el momento y sí, presentamos un primer festival el 25 de octubre precisamente de hace que te diré, 38 años más o menos.
38 años que empezamos, fue el 87, sí, 38 años que empezamos con el proyecto e hicimos un día, un festival de un día nada más. Las escuelas de aquella época presentaron sus numeritos artísticos, nosotros presentamos lo que teníamos, el ballet de la escuela, la rondalla, algunas declamaciones, algunos cantantes, etcétera, etcétera. Y se hizo el festivalito. Y ahí quedó. El siguiente año volvemos a hacer lo mismo, se celebra, etcétera, etcétera. Y así fue pasando el tiempo hasta 1993, cuando se crea el primer ayuntamiento de Loreto, con Alfredo García Green, que fue el primer alcalde que tuvo Loreto de las siglas azules. Entonces, panista. Yo en aquel tiempo también pertenecía a ese partido, ahora no tengo partidos políticos. Le platicaba todo ese asunto y fue una persona que impulsó mucho las fiestas de fundación. Y un servidor fue el primer director de cultura municipal, pues. ¿Qué tal? Entonces, con todo esto, dije, pues a ver, es cuando me lanzo, ¿sí? Entonces, empecé a buscar apoyos en el Estado para las fiestas de Loreto, apoyado por el presidente municipal de ese entonces. Y los 3 años de gobierno de él, hubo muchos eventos muy padres, muy bonitos. La gente participaba mucho. Desde obras de teatro infantil, desde obras de teatro para jóvenes, para adultos, concursos de pintura, concursos de declamación, recitales, grupos de danza, de todo, exposiciones. Teníamos también un proyecto, un contacto con Culturas del Noroeste, Sonora, Sinaloa, Baja Norte y nosotros. Entonces también venía gente de esos estados a traernos muestras de lo que ella hacía en la parte artística, en la parte cultural. Entonces había cosas muy interesantes. Y así se fue estableciendo con más tiempo, 5 días, 7 días, a una semana completa de festejos, con diversas actividades tanto en el museo, en la plaza, Benito Juárez, luego en algunas instituciones que nos abrían las puertas para hacer ciertas actividades. Terminamos nosotros, vienen otros gobiernos y siguen trabajando con las fiestas de fundación, como hasta hoy se están haciendo. Ahorita le han bajado un poquito, son menos días, pero en fin, se sigue teniendo esa conciencia, digamos, de rescatar esta parte histórica para la historia no únicamente de Loreto, sino de todas las Californias, porque de aquí parte esto, somos el inicio, este puntito, yo siempre les digo, este puntito de central en la Baja California Sur, de aquí partimos todos nosotros, los que somos de las Californias, los que somos de Baja California, Sur, Norte, lo que sea, de aquí parten nuestros orígenes, nuestros apellidos. Aquí parte la parte política, social, cultural, económica, etcétera, etcétera, de aquí de Loreto. Aquí llegaban los diversos contingentes, digamos así, de sacerdotes jesuitas con gente que venían de otras partes y empiezan a buscar dónde irse asentando e ir fundando los primeros pueblos. En cada misión nació un pueblo. Es que no se nos tiene que olvidar que con los jesuitas venían también navegantes. Claro, Entonces, claro. Sí. Ellos fueron los que fundaron los primeros lugares, fueron los primeros pobladores. Son los primeros pobladores, pues de ahí vienen todos y en cada misión, Loreto, aquí se funda y aquí crece este pueblito de Loreto, ¿sí? Igual también así, hacia el norte y hacia el sur. Correcto. Todo. Correcto. Profesor, y dentro de esa investigación que hizo para materializar el festejo del 25 de octubre, ¿qué fue de lo que más le llamó la atención? Conozco San Javier, conozco el museo que hay en la parte de atrás. Me quedé impactada cuando entré porque yo no sabía que los jesuitas venían de Asia cuando llegaron aquí, lo de sus vestimentas y algunas piezas que hay que les regalaron y que trajeron acá. Entonces, como esto también sé, o hay rumores, eso no lo he visto, de que atrás de la iglesia de la misión aquí de Loreto también hay como un museo, también hay reliquias. ¿Ha tenido oportunidad de investigar lo que hay ahí e ir más a fondo? Mire, sí, hemos escuchado mucho esta parte de la leyenda, ¿no? Del túnel que conecta la iglesia con la casa de piedra. Unos dicen que sí es cierto, otros dicen que no es cierto, etcétera, etcétera. Y ahorita, por ejemplo, hay un museo que está abierto ahí en la Casa de Piedra, ¿no? Sí fueron, ¿verdad?
donde fue el primer, digamos, edificio político de aquí de Loreto, ¿sí? Entonces ahí se encuentra ese lugar, la Casa de Piedra, ¿sí? Que ahorita es una casa particular, pero ellos están desde hace 2 o 3 años como que dieron en comodato, algo así tengo entendido, esa parte para que no se fuera a destruir ya lo que fue ese lugar. Y ahí está, y hay una placa que dice precisamente, ahí es donde se firma la adhesión del Acta de Independencia en 1822, 24, algo así por decir, no me acuerdo exactamente de la fecha, de California, de la Baja California a la independencia del país. Entonces ahí está ese lugar. Entonces Loreto está lleno de sorpresas, está lleno de historia, está lleno de muchas cosas que tú te sorprendes. Yo cuando platicaba todas esas cosas que me decía esa señora en aquel momento, pues eso me inquietó más. Y sí he conocido muchas partes de aquí, de lo que es la iglesia, etcétera, etcétera, y que está esa duda de que si en realidad existe esos túneles. ¿No? ¿Se acuerdan que en La Paz también decían que había túneles? Sí. Pero en La Paz existen esos túneles. Oh, sí. Sí, hay unos túneles que existen ahí cerca de Catedral, me tengo entendido. Sí. Y creo que, no me acuerdo si están conectados con Palacio Municipal, el edificio viejo. Y leí hace poco esa historia precisamente y me llamó mucho la atención. Pero aquí en Loreto pues está esas situaciones, ¿no? Hay cosas muy interesantes que ver. Y lo que más me llama la atención y me sigue llamando la atención hasta ahorita es precisamente el contexto histórico que encierra este lugar. Porque hay muchas personas, historiadores, que han escrito muchas cosas de Loreto y sí, lees tú y dices, no, pues tienes razón. No, pues eso escribió. Cuando vino Miguel León Portilla aquí al museo, ya sé que te diré, pues, como 15, 20 años atrás, Sí. vino a dar una conferencia, no, y platicaba Qué maravilla. tantas cosas, sobre sus viajes acá a Loreto, a la sierra, etcétera, etcétera, y nos gustaba mucho lo que ellos nos platicaban. Él fue uno de los primeros que documentó de manera extraordinaria, porque tiene unos libros. Sí. Tiene un libro que fascinante con todas las misiones. Sí, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, también la producción de las perlas que había aquí en este mar. Acuérdense que una perla que se extrajo está en una corona, creo que está en Inglaterra, esa perla está adornada, que fue toda una travesía al comprar, cómo la compraron y cómo se fue llevando hasta llegar allá. Tengo una amiga abogada que está haciendo esa investigación. De hecho, ya escribió a la reina y le respondió. No le dieron detalles, pero sí tiene una respuesta. Entonces, en base a esa respuesta, solamente fue la recepción de su carta, ella de ahí se agarró para seguir en comunicación con ellos y está en esa investigación de esa famosa perla que tiene la corona de la reina. Sí, Isabel. Y luego, pues aparte, pues digo, la labor que hicieron los jesuitas es extraordinaria, porque imagínate venir, te pones a pensar de tan lejos, navegar tantos y tantos días, o quizá meses, para ir buscando y llegando a ciertos lugares, bajar, estar aquí en tierra firme y empezar a buscar ¿dónde? Agua. El agua precisamente. Después que le dicen que más allá hay otro lugar también con tierra, e irse hasta fundar San Javier, digamos, la segunda misión. Ver ese edificio de la misión de San Javier, y tú lo ves y dices, ¿cómo? O sea, increíble la visión que tenían. Y luego San Juan Londó. San Juan Londó, también hay unas ruinas también ahí en esa. Y de ahí te vas yendo y llegas a San Ignacio, por ejemplo, otra de las misiones impresionantes también que hay aquí en Baja California Sur. Y así pues hay muchos lugares muy bonitos, pero el punto fundacional de las Californias es Loreto. Sí. Loreto con toda su historia, sus leyendas y todo lo que ustedes tienen es algo fantástico. Así es. Tengo un amigo que su apellido es Cota, es Félix Cota, y él empezó a investigar su árbol genealógico y descubrió que venía de unos navegantes que venían con los jesuitas. Entonces se fue hasta Madrid, fue al museo de historia donde tienen todos estos registros y buscó en los libros de navegación donde anotaban todas las personas que estuvieron navegando hacia acá. Y ahí encontró
ahí encontró, hizo una investigación extraordinaria. De hecho, le permitieron poner una placa en Santa Bárbara, porque dentro de todo lo que ha investigado, es que de aquí de Loreto salió el tesoro, el dinero, los recursos económicos, por no decirle tesoro, que se llevaron para empezar la expedición hacia el norte. Sí. O sea, salió de aquí, salió de Loreto. Acuérdense que todas estas misiones eran, digamos, patrocinadas, digamos así, pues por gente que tenía dinero, ¿no? Condesas, duques, príncipes, reyes, lo que tú quieras, o gobernantes de aquella época. Porque pues tenían que congraciarse con la iglesia en primer lugar, pues, y entonces daban sus donaciones y decían, pues no, pues sabes qué, queremos hacer en tal parte, tal cosa, y pues les mandaban el dinero a los jesuitas, que eran muy buenos administradores, ¿sí? Eran grandes trabajadores, porque vaya que sí, la labor que hicieron fue sorprendente, ¿sí? Y a veces como que se nos olvida esa parte de la historia, ¿no? O sea, a veces queremos estar, como que queremos pelearnos con ciertas cosas y no se vale, ¿entienden? La historia es la historia, la verdad, y nos guste o no nos guste, esto fue obra de los jesuitas. Todo esto que se hizo fue obra de los jesuitas, de su trabajo tenaz, arduo, arriesgado, porque es una labor titánica la que realizaron, ¿sí? Y a veces confundimos ciertas cosas dentro de la cuestión histórica y se mete la cuestión política y se pierden el sentido a veces de lo que es la historia. Y fíjate, algo de lo que yo he leído, que es increíble, cuál era la misión de los jesuitas, que es la educación y el trabajo. Sí, sí. Entonces, yo me he quedado impactada de rancherías que hemos conocido, por ejemplo, San Luis Gonzaga, fuimos a esa misión. Sí, sí, sí. Y son que como 7, 10 familias que viven ahí, pero desde la gente, la educación que tienen, o sea, están en el rancho, en sus ranchos, en el fin del mundo, por decirlo así, y sin embargo es gente educada, que te recibe, te invita a un café. A mí eso me impacta, porque entonces te das cuenta de que la forma en que ellos trabajaron con los nativos fue una forma que refleja lo que ellos tenían como misión, que era el trabajo, la educación. Sí, y qué bueno que lo dijiste, exactamente. Baja California Sur, yo también que sí, que otros estados también, pero se distingue precisamente por su amabilidad. En cualquier lugar que vayas, vas a recibir, ¿gusta un café? Una tortilla de harina, aceitunas, queso, algún dulce, un jamoncillo, etcétera, etcétera. Chimangos. Chimangos y lo que tú quieras. La gente se distingue por eso, nos distinguimos por eso precisamente por nuestra forma de ser. Somos gente preparada, muy educada, amables con todo el que nos visita, ¿no? Que vengan también con buena fe. Así siempre recibimos a todo el mundo. Entonces, sí, cierto, es parte de esa educación que se recibió. Entonces, hay cosas muy interesantes y se han escrito tantas cosas sobre esta tierra, sobre todo las Californias, y pues yo creo que nos faltaría tiempo de leer mucho más de esto, ¿no? Claro. Lástima que nuestros aborígenes, pues nuestros indios, pues se fueron yendo, se fueron muriendo. Obviamente también pues las enfermedades que se trajeron no estaban preparados para ese choque cultural en un momento dado, ese choque que viene con toda esta gente que tiene otro tipo de enfermedades que ellos desconocían. Precisamente este mural que tenemos aquí atrás refleja parte de esa historia precisamente, ¿no? Ahí si ustedes ven una especie como de cueva, y ahí allá al fondo se ve un barquito. Ahí donde están desembarcando los jesuitas y se ven a los indios que están allí. Y abajo está la víbora que tenemos ahí, con nombres precisamente de esta región. Y ahí refleja ese impacto que hubo en un momento dado de cómo vivían, cómo se alimentaban nuestros indígenas, ¿no? La pitaya, la caza, la pesca, etcétera, etcétera, y se ve reflejada en sus pinturas rupestres. Ahí nos cuentan su historia, forma parte de eso y ese cambio que hubo, esa transformación que se fue dando poco a poco hasta que desaparecen los indígenas de esta región. Aquí pues Guaycuras y los Cochimix se fueron hacia el norte y los Pericús pues también se extinguen. Y también fue el mestizaje, ¿no? Porque no desaparecieron, yo creo, este es mi humilde opinión, no desaparecieron como tal, porque yo creo que sí hubo un mestizaje, ya no quedaron puros, obviamente, pero yo creo que de alguna manera hay el profesor Fermín Reigada
investigado también mucho Sí. cómo eran físicamente. Sí. Un día que Ujú. platicamos con él, nos decía desde el tamaño de su cráneo. Sí, ha hecho muchas investigaciones. Sí, se han hecho muchas investigaciones sobre esta cuestión, pero aquí hay una cuestión. Los jesuitas no permitían que los indios o los europeos tuvieran contacto. O sea, físico. Ok. No lo permitían. Por eso es que mandaban a la gente que traían, que tenían que venir casados, y si venían solteros, los mandaban a la otra costa a que buscaran mujer. Ah, eso no lo sabía. Sí, Qué eso gran descubrimiento. está dentro de la historia que se cuenta, precisamente. Entonces cuando lo leí me quedé, bueno, pues sí, posiblemente sí sea cierto esta cuestión, que Claro. no permitían eso. Pues sí, tiene sentido. Sí. Tiene sentido de la personalidad que encuentras de la gente que vive en las rancherías. Sí. Enormes, altos, pues tú tienes muy buena estatura, altos, deporte, o sea, sí. Sí, mira, yo trabajé en KDG. Mi primer año de trabajo en 1976, que salí de la normal, que a los 19 años, me fui a trabajar, me mandaron a KDG. Wow, lo único que te ves que estaba cerca de San Juanico, bueno, que San Juanico tampoco era Sí. nada. No, pues no era nada, Ajá, era tampoco. un pueblito pesquero, Ujú. ¿sí? Y a 13 kilómetros está KDG. Yo llego a KDG, un pueblito de 8 casas, el internado y la escuela. Éramos 3 maestros, había muchos niños en aquella época. Ahorita ya no hay niños, ya KDG desapareció. Sí, Quedan como 5 habitantes ya nada más. ya no hay mucho. No, había un arroyo muy Sí. bonito, con muchos huertas, muchos árboles frutales, etcétera, etcétera, que me tocó todavía disfrutarlo. Después llegó un huracán, años después se llevó todo, ¿no? Se desapareció el arroyo, se desapareció todas las huertas, etcétera, Ya y la no gente había. ya empezó poco a poco a irse a otros lugares, etcétera, etcétera, y ya nos quedan unos 5, ¿no? Pero de ahí nos tocaba ir a hacer un censo hacia la sierra para ver cuántos niños había en edad escolar. Ok. Y nos íbamos a la sierra y lo que tú dices, nos encontrábamos con gente completamente diferente. Gente alta, gente, ¿cómo te diré? Muy atractivos entre ellos, las muchachas, los muchachos, altos, güeros, ojos azules, ojos verdes, muchachas muy bonitas, tipos muy bien, los rancheros muy bien presentados. Sí. Y decías, caray, ¿Cómo? o sea, en las dos arroyos que nos metíamos a los ranchos encontrabas ese tipo de gente, Sí. ¿sí? O gente blanca, pero con ciertas características muy diferentes. Sí. ¿Sí? Europeas. Y sí, europeas. Y tú preguntabas, llegabas y en KDG y había gente también así muy de ese tipo, y ellos platicaban sus historias y todo eso. Pues que venía gente de tal lugar, que se habían casado con fulano de tal, con mangano de tal, etcétera, etcétera, que venían de Sinaloa, que venían de Sonora, que tal gente llegó de Sonora en aquella época, y van contando sus historias y van diciendo cómo se fueron haciendo los ranchos, cómo fueron criándose esos ranchitos, y fueron después en comunidades un poquito más grandes. ¿Sí? Oye, pues no vayamos tan lejos. Loreto solo tiene 20,000 habitantes, no lo puedo creer. Ujú. O sea, fundada en 1697. Afortunadamente todavía somos poquitos. La verdad, sí. Yo quiero ser la 20,001. Qué Ya les bueno, dije. bienvenida, bienvenida. Quiero ser la 20,001. No, es que es increíble cómo han cuidado Loreto. La verdad, he felicitado a todo mundo con el que me he topado porque lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. La verdad que sí. Fíjate que yo a veces le digo a gente de aquí de Loreto, yo extraño, digo, ese Loreto de antes, les digo. Claro que la gente, pues, los pueblos tienen que crecer, tienen que evolucionar y tienen que cambiar, ¿no? Y más este pueblo que es pueblo mágico, primera capital de las Californias, etcétera, etcétera. Y vienen con el transcurso de los años, pues tienen que ir cambiando ciertas cosas de vida, ¿no? Pero cuando yo llegaba y que me dejaba el camión allá en la carretera, a las 2 de la mañana, porque no podía entrar hasta acá, porque iba rumbo a Tijuana, y ahí nos dejaban. Y tú que te vienes caminando hasta acá, hasta el centro, yo vivía enfrente de la iglesia en aquella época, pues, y veías todo lleno de palmares, todo esto, y las callecitas de tierra, muy típicas, muy bonitas, o sea, las casas llenas de árboles, de flores y todo eso, era una cosa muy bonita, sobre todo cuando empezaba la primavera. No, hombre, el olor de las flores, el olor ya la fruta, etcétera, etcétera, era algo muy padre, ¿no? Pero cambian, sí, eso sí cambió un poco, pero qué bueno que se siga cuidando la tradición de Loreto, que se sigan cuidando muchas cosas más de Loreto y
que no crezcamos mucho más. Sí, no, yo creo que van bien, yo creo que lo han hecho bien. Y para terminar, profesor, ¿alguna leyenda de Loreto que le haya llamado la atención, que haya escuchado, de su amiga con la que vivía, de la señora? Fíjese que doña Blanca, ella me decía, ella era de Comondú, de San Miguel de Comondú, creo que era Blanca, ella se llamaba Blanca Alejandrina Verdugo Pérez, y se casó aquí con don Juan Garayzar, que ellos tenían una huerta muy grande aquí acá yendo a San Apolo, no me acuerdo, se me olvidó el nombre, pero ellos tenían, cultivaban mucho don Juan, la vid, y hacían vino, del vino Garayzar, inclusive hasta tenían hasta su escudito para ponerle la botella. Cañabar, le decían el cañabar, y se compraban, gente que tomaba el cañabar, era riquísimo, esa día me tocó probar, buenísimo, en aquella época, ¿no? Yo ya no hay, ¿no? Ya todo eso se perdió, se perdió, y ella nos contaba también, pues, conoció al señor, se casó, y ella trabajaba en una tienda que era de don Fidencio Pérpoli, unas tiendas grandes en aquella época, y ella me contaba cómo hacían el quilataje, cómo pesaban las perlas, en unas palancitas, digamos así, y ahí ponía, yo, Jaime, mira, me llevaban las perlas y yo las veía contra el sol, y ya veía en el tornasol de la perla y ya les daban el precio de la perla, pues, si traía estas ciertas características, la pesábamos tanto, y tanto le daban al pescador que llevaba las perlas, ¿sí? Y me contaba esas historias de cómo traían toda la mercancía que llegaba de otras partes, y cómo llegaban aquí las telas para sus vestidos, y una cosa muy bonita tenía la forma de contar doña Blanca. Y también me contaba, dice, aquí en esta casa llegaba Pablo L. Martínez, el historiador. Okay. Dice, y él y yo discutíamos mucho, dice, sobre los apellidos. Y dice que ella le corregía. No, le decía, estás mal, Pablo, le decía, no es así. Los Verdugo vienen de padre y se ponían a discutir. No, esto viene así. Y discutían. Y se llegaban días, dice, platicando. De ahí fue cuando estaba haciendo la guía familiar, sí, la guía familiar de Baja California. Sí. Y cuando le tocó a esta región, verificar apellidos y todo eso, y ella le platicaba con ellos y ya los iban guiando, ¿no? Y le iban diciendo ciertas cuestiones, ¿no? Qué buen trabajo hizo Pablo L. Martínez con esa guía, ¿verdad? Sí, hizo un buen trabajo. Y bueno, con más libros, pero ahorita que lo mencionas... Sí, está muy interesante. Y una anécdota que había también, bueno, es que cuentan muchas anécdotas, mejor dicho, leyendas. Pero ahorita de momento la de Santiago Anías, que es muy famosa esa leyenda aquí en esta región. Santiago Anías era un ranchero. Espero no equivocarme mucho porque ya no me acuerdo muy, de momento no me acuerdo muy bien. Ajá. Pero era un ranchero, dicen, y que en un momento dado, pues le gustaba mucho ir de un lugar a otro y parece que un día hizo un pacto con el demonio y que le decía que él quería transportarse, irse de un lugar a otro. Y dijo que estaba bien, pero que en un momento dado iban a venir por él, porque estaba bien, que no le importaba, que hacían el pacto. Y entonces dice, él se enteraba que iba a haber baile, digamos, en la sierra, en Comondú, y se subía al toro y aparecía en Comondú, en el baile. ¿Sí? Okay. Y se regresaba. No, pues que va a haber baile, porque se enteraba que iba a haber baile en la Purísima, y se montaba y se iba y aparecía Santiago Anías allá en el baile en la Purísima, o digo, en San Isidro, no sé, ya así andaba en ciertas regiones, ¿no? Santiago Anías. Y llegando el momento, llegó el día en que ya tenía que irse. Entonces dicen que la gente que lo conocía, que en esos días ya se puso muy triste, que andaba muy triste, muy abatido, porque ya se le estaba cumpliendo el término, el contrato que había hecho con el diablo, ¿sí? Y que dice que en un momento dado llega el toro y se sube y desaparece en una cueva en San Juan Londo, que está esa cueva, de ahí toda la gente lo conoce, yo no conozco la cueva. ¿Sí? Que está esa cueva donde supuestamente ahí desapareció Santiago Anías con el toro. Esa es la leyenda, una de las leyendas que hay aquí. ¿Qué tal?
O sea que era pachanguero, porque nada más quería... Pues sí, para eso, qué padre, ¿no? Qué bueno, qué buena teletransportada. Más o menos era parte Sí. de la leyenda que Pero ahorita me parece- recuerdo de momento así. Hay otras leyendas más que ustedes No te preocupes, pero esa sí, en algún momento la he leído, porque algo que hacemos en la revista es que nos gusta en cada edición publicar una leyenda. Ajá. Entonces, por eso es que siempre preguntamos si leyendas, porque hay unas que están documentadas Sí, y sí. que las encuentras en internet, ¿no? Y que luego Ajá. ya nada más las validas. Pero sí. Si no, mañana la investigo bien y te la mando. Para que la puedan escribir. Leyendas, La pueden ajá. escribir Sí, bien. sí, sí, Que ahorita de claro, momento claro. sí me acordé más o menos No, de pero- eso. pero hay me otras encanta. más, pero ahorita de momento no Pero no me las encanta recuerdo. porque sí, ya la había leído esta, pero no la había escuchado platicada, solamente la había Ajá, leído. ajá. Pues, profesor, la verdad me dio mucho gusto platicar con usted. Felicidades por esa iniciativa que, bueno, ha perdurado. Me parece que al final estamos llamados a dejar un legado. Sí, Y por supuesto. así como le impactó a las misiones y que nos impactan a todos, que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hicieron en aquellos años, con este clima y todo esto, una construcción de esa manera? Sí, imagínate. Un legado de esa el magnitud. legado que pasaron aquella gente. A lo mejor los climas en aquel tiempo eran más benignos posiblemente. No hacía tanto calor posiblemente. Eran meses de mucho más lluvia. Porque lo que ellos escriben ahí que siempre estaban los ríos corriendo por las lluvias que habían tenido. Y ahora aquí ni siquiera se nos acercaron los huracanes. ¿Pasaron de largo? No hubo agua. Y no hubo lluvia. No hubo lluvia. No hubo lluvia. Por eso digo que a lo mejor en aquella época eran diferentes. Claro. No hablábamos del cambio climático todavía. Ese es otro tema. Sí, exactamente. Ese es otro tema por hablar. Pues me dio mucho gusto platicar con usted. Ya estaremos en contacto. Lo estaré buscando para leyendas. Claro y que sí. obviamente cuando esté la revista lista, cuando tengamos el material que surja de Ajá. acá de Loreto, nos va a dar mucho gusto regresar para traerlo, el resultado de Sí, esta- cómo no, como aquí los esperamos con de estas muchísimo gusto y me encanta que les guste Loreto, que se sientan cómodos aquí, que se sientan contentos de estar aquí en este Loreto mágico, este Loreto histórico sobre todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy el profesor Jaime González, director del Centro Regional de Educación Normal Marcelo Rivero Ruiz. Nací en la ciudad de La Paz, pero desde 1977 llegué precisamente a vivir aquí en Loreto como maestro de educación primaria y posteriormente pues ya me integré a formar parte del personal docente de esta escuela normal que tiene muchísimo prestigio en todo el país.